Bueno, gente, muy, pero muy bienvenidos a otro episodio de El Diván de los Héroes Podcast. Y vaya episodio, porque es el anteúltimo episodio que vamos a estar grabando sobre Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, Marco Checchetto, David Messina y todos los otros involucrados en este hermoso equipo creativo que nos han traído una historia que ha sido intensa, corta pero intensa, y ya se viene el final. Así que para hablar de esto me acompañan, como siempre, mis queridísimos amigos Alan y Tommy. Muchachos, ¿cómo estamos hoy para hablar de Ultimate Spider-Man? Yo estoy anonadado de que estemos en el título, en los issues 21 y 22 de este título que vimos crecer desde chiquitito, desde su issue número uno, diciendo, che, mira un nuevo Ultimate Spider-Man, qué interesante, a ver qué onda. Y acá está, ya en sus veintitantos, listo para abandonarnos, aparentemente, porque no estamos muy lejos de que eso pase. Así que estoy medio en ese, estoy medio como diciendo, pero ya está. ¿Por qué? Alguien, no sé. Alguien dele un sándwich de milanesa o algo a Hickman, a ver si quiere quedar un cacho más, invítenle un matecito, algo, a ver si quiere que esto dure un rato más, pero bueno, no será el caso. Así que estoy como reflexivo, podría decirse, con toda esa cuestión. Al menos así me agarra a mí. No sé, al señor Favero acá si le pasa lo mismo. ¿Viste cuando te vas de viaje y tipo de vacaciones y te toca volver y estás en esos días donde faltan un par de días para volver y vos decís, sí, qué bueno, qué bien la ha pasado, qué cagada, ya hay que volver y ya estás pensando en que tenés que empezar a trabajar de vuelta y la rutina? Yo me siento un poco así. Todavía octubre va a ser el mes, octubre, ya estamos en octubre. Noviembre va a ser el mes caótico, noviembre no sale Ultimate Spider-Man. Entonces va a ser como el mes del vacío. Y diciembre va a ser tipo le dije a Marian, va a ser un tac tac, sí, una semana sale uno, la otra semana sale el otro, terminó, chao, nos vemos. Y bueno, y como persona que te abandona, se va. Y es interesante esto que dice Tommy, que lo remarca el tiempo, no solamente por una cuestión de salida, sino porque justamente los dos números de los que vamos a estar hablando hoy suceden en septiembre y en diciembre. Es decir, hay un salto temporal del issue número 21, que es el que sale en septiembre, al issue número 22, que sucede en diciembre. Y en diciembre vamos a tener los dos issues finales que van a salir con 2 semanas de diferencia. Así que veremos si son issues correspondientes a ese mes, si uno corresponde a ese mes y si uno nos deja ver algo un poco más en el futuro, porque también dentro de lo que es este nuevo universo Ultimate va a salir el evento Ultimate Endgame, que va a ser como el final del universo Ultimate. Y seguramente Spider-Man va a tener su, ya sea menor o mayor participación en él. Pero bueno, eso también es algo para remarcar, que estos dos números que vamos a comentar hoy suceden con bastante tiempo entre uno y otro. Sí, a mí me da la sensación de que todo lo que, a ver, obviamente esto habría que preguntarle a Hickman, no a ver cómo fue que fue pensando toda la cuestión, pero voy a tomar algo de lo que decían ustedes en veces anteriores y da la sensación de que todo como el main event del universo Ultimate que se está armando y que va a ir a esta suerte de paralelo de Avengers Endgame en el cine, ¿no? Por lo menos porque indican las portadas y todo eso. No estaría, la verdad, ni muy dependiente de lo que pasa en Spider-Man, ni viceversa, ni lo que está pasando en el título de Ultimate Spider-Man estaría tan condicionado por esto. Es decir, está dentro del marco de esto ocurre en este nuevo universo Ultimate, lo cual quiere decir que The Maker había evitado que Peter sea Spider-Man y Tony Stark corrigió eso, etcétera. Todo eso obviamente ocurre, es como el framing dentro del que ocurre esta historia, pero los eventos que están pasando acá no parecen estar dependiendo de o influyendo a como grandes, otros grandes eventos que tengan lugar en nuestro universo y que va a ser fundamental y eso. Creo que una persona podría, y me siento bastante confiado ya para el issue 22 de poder decir esto, espero que esto no cambie los dos últimos issues que quedan, pero me siento bastante confiado en decir que una persona podría tranquilamente leer Ultimate Spider-Man, no leer un cazzo del resto del universo Ultimate y entender todo. Solamente le tenés que explicar más o menos quién es The Maker y ya está. O sea, funciona. No sé si. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, al revés también. Hay cosas de Ultimate Spider-Man que está como muy encajonado solo en lo que concierne a Spider-Man. En los números de Ultimates, Kingpin, mira, me parece que creo que salvo en algún número de. La serie va como también por el 19-20, salvo en algún número del principio, viste, como para remarcar cómo es que se sostiene este gobierno del mundo de Maker. Kingpin no apareció.
es absolutamente irrelevante, casi te diría que hasta incluso Manhattan para la historia que cuenta en Ultimate. Si bien Ultimate tiene esta cosa que no es una historia tradicional de superhéroe de equipito, hay algunos números que están centrados en personajes, otros más en los Ultimates, otros más en qué está pasando en el universo y qué es lo que le pasa a las personas dentro de este universo, pero no. Pero Kimpy no es relevante para nada y hay otros personajes mucho más importantes y con más poder que Kingpin. Entonces me da la sensación que lo que dice Alan es tal cual. Hickman va a contar la historia de su Spider-Man y su Kingpin y su Green Goblin y termina y ya está. Y después Peter aparece en el evento y va a funcionar como cualquier Spider-Man en cualquier evento donde más importante o más secundario está presente, pero no afecta tanto la historia. Entonces, tampoco creo que pase alguna cosa medio como, no sé, Hickman imagínense, ¿no? Una locura, pero Hickman termina con Peter y su familia felices, contentos, ¿viste? Mirando el horizonte, diciendo, bueno, a ver qué nos depara el futuro. Y después Dennis Camp en el evento le corta un brazo a Peter Parker, mata a la tía May y dice, ajaja, te la creíste. Y así termina Ultimate Spider-Man. Sería bastante choto para Hickman, ¿no? Es como que, dale, me estás, me estás cagando a lo que yo hago con el personaje. Entonces, no creo que haga eso siendo un equipo que estuvo laburando en conjunto hace tanto tiempo y con personajes que estuvieron siempre separados, ahora que se unan por cosas, por razones lógicas en un evento, no creo que sea tan definitorio para el personaje y que le saque la primicia a Hickman de hacer lo que él quiere con el personaje que él fue contando. Además, a mí yo prefiero cuando es de esta manera, nos pasa, digamos, mencionando un poco como traía Alan al título principal, a veces pasa con, sobre todo en este último tiempo, que no ha habido tantos eventos por ahí clásicamente crossover, sino que un personaje se cruce con otro es, quizás hay alguna serie principal, como lo fue en su momento Dark Web, y hay algunos números de Amazing y algunos números de Venom que están involucrados en el evento y que si vos venís leyendo Amazing te los vas a cruzar, no van a ser fundamentales, no te van a cambiar la vida, tampoco hace falta que te metas de lleno en el evento, pero sí es cierto que para seguir leyendo la continuidad de Amazing, no sé, por ejemplo, el número 57 y 58 tienen que ver con el evento que está sucediendo en las páginas de Dark Web. Entonces, de alguna manera te terminás enterando y si querés saber un poco más, bueno, ahí ya te podés meter de lleno y demás, pero te lo cruzas. En cambio, acá me parece que esto funciona tanto para los que solo venimos leyendo Spider-Man como para los que prefieren tener una lectura un poco más amplia y se leen por ahí otros personajes y quizás los eventos de The Ultimates o esto Ultimate Endgame, como se va a llamar el final del universo. Me parece que vos podés venir leyendo todo y leer Ultimate Spider-Man como una serie en sí, pero después, eventualmente, cuando Spider-Man aparezca, tener todo el bagaje de su historia en este evento final, o podés hacer, por ejemplo, como estoy haciendo yo, que solamente estoy leyendo Ultimate Spider-Man, que me interesa el cierre de esta historia, que me interesa el desarrollo de estos personajes, que de hecho personalmente me sentí un poco como con sabor a poco cuando dijeron que terminaba en el issue 24, porque me parece que Hickman sentó unas bases tan interesantes que yo le hubiese leído 40 números más. También, por otro lado, me parece bien que no alarguen las cuestiones al pedo, como pasó en el primer Ultimate Spider-Man, el primer volumen en el que hubo un volumen 2, que ya habíamos hablado el episodio anterior, que nadie recuerda y a nadie le importa, justamente porque como era un éxito de ventas, mucha gente lo había comprado, siguieron y siguieron y siguieron hasta cuando ya no daban más. Así que no me parece mal que hayan tenido una idea, que la pongan sobre la mesa y que ese es el final, y que no alarguen cuestiones que no van o que cambien de equipo creativo porque Hickman diga, no, yo ya no tengo más ganas, hasta acá era lo mío y digan, bueno, continuemos con esto. Pero sí me parece que 24 números para todo lo que estuvo acá en las páginas fue poco. A mí me hubiese gustado, hablábamos con Tommy antes de empezar el programa, me hubiese gustado, no sé, 40 números, una cosa un poco más sólida, pero también es cierto que en cómics uno nunca sabe, que no sabes si en 10 años va a venir alguien y va a decir, che, ¿te acordás lo que habían hecho Hickman, Checheto y Messina? ¿Por qué no? Es el 10º aniversario de este Ultimate Spider-Man. ¿Por qué no
o en los 100 años de Spider-Man. Che, ¿por qué no volvemos y retomamos estas cuestiones? Así que me parece que es interesante cuando hablamos de cómics, cómo nosotros, que llevamos más de 60 años de vida del personaje, podemos leer por ahí cosas que han pasado 20, 30 años después que retoman cosas clásicas y decimos, che, qué bueno esto. Y por ahí ahora nos toca a nosotros estar del lado en el que estamos viviendo. Bueno, recién salió esto, en algunos años recién vamos a ver cómo lo retoman. Creo que son experiencias distintas y esta es la que nos toca a nosotros. Pero bueno, yo estoy bastante contenta y me gustaría que ya nos metamos de lleno con estos números. La verdad que viene siendo una lectura súper interesante. Me encanta cuando sale Ultimate Spider-Man y me parece también interesante cómo Hickman le ha dado protagonismo a varios personajes, no se centró solo en Spider-Man y lo que sucede, si bien en muchos números hemos dicho que hay cosas del personaje, principalmente de Peter Parker, que faltaron, que quizás no hubo tanta introspección como uno esperaría en un título de Spider-Man, pero también es cierto que con la cantidad limitada de issues, fue muy interesante ir viendo un poco del mundo de cada uno de ellos, y en este, particularmente en el número 21, tenemos bastante de la historia de Mr. Negative, que nos remonta a su infancia, a su vínculo con su hermana, al descubrimiento de sus poderes y a cómo después esa relación fue mutando en el tiempo. Y les quiero preguntar a ustedes qué les pareció este issue, qué sensaciones les dio, porque bueno, fue bastante distinto, pero no así menos interesante. Yo quiero empezar denunciando algo justamente, ya que estamos hablando de las cosas que nos pasan a los comiqueros, y es que en este issue está Bullseye en la portada. Sí, estoy entendiendo bien. Si no, después, si estoy diciendo una estupidez, por supuesto puedo cortar esta parte. Pero entiendo que está Bullseye en la portada, sosteniendo una máscara de Spider-Man, y Bullseye, hasta donde yo entiendo, insisto, estoy confundido y creo que me puedo estar equivocando, pero el protagonismo es tendiendo a nulo de Bullseye en el issue. Esto lo estoy diciendo, por supuesto, con un tono medio jocoso, porque la verdad es que eso no importa. Pero bueno, me recuerda a otras veces donde dijimos, che, mirá, Black Cat está en la portada, más no aparece en el cómic. Te Sí. fuiste otra vez ilusionado por las portadas de Checheto que casi no tienen nada que ver con lo que pasa en el interior del cómic. ¡Otra vez! ¡Me lo volvieron a De hacer! nuevo. ¡Malditos! ¿Cómo lo hacen? Sí, pero no estoy diciendo, no, pará, tráiganos a Bullseye, hashtag release de Bullseye Cat, porque no, me pareció un muy buen número. Y por lo siguiente, medio que voy a básicamente a reiterar lo que Mariana estaba comentando recién, por dos cuestiones. Es cierto que la historia del cómic mainstream está plagada de ejemplos donde muchos hemos dicho, che, esto era para seguirlo, estaba re bien seteado y bueno, que haya terminado. O viceversa, decir, esto era para terminar en el issue tanto. Estamos siempre lidiando con contrafácticos en ese punto porque no sabemos cómo habría sido la cosa si seguía, en el caso de los títulos que terminaron antes de lo que hubiéramos preferido, etc. Pero ¿por qué digo esto? Porque acá es donde me parece que en este issue se ve que el world building que está pensado de fondo para escribir como a todos los main players y los no tan main, digamos, también de esta historia, está pensado de una manera que no quiere decir necesariamente que vaya a requerir 1.000.000 de issues. Quizás termine todo perfectamente orgánico en el issue 24 y terminemos teniendo uno de esos títulos que uno diga, terminado donde tenía que terminar, justo, cerradito, bárbaro. Pero sí me parece que está pensado de una forma tal en la cual uno puede ver que es todo muy cohesivo y es muy coherente y que las piezas estaban ahí puestas por un motivo, porque todo este backstory de Mr. Negative, o sea, a mí me gustó un montón, pero por sobre todo me gustó cómo claramente todo está hecho para que Mr. Negative pueda dar este golpe maestro contra los Mysterio, básicamente, que también son una invención de Hickman, es decir, que Mysterio sea de esta forma para el universo Ultimate, es una cosa que se inventó él, y me dio esa sensación de, estamos cerca del final, ¿no? Como estos golpes maestros, tanto en sentido literal por lo que pasa en la historia, como figurado, ¿no? A nivel narrativo, me parece que son muy ese tipo de cuestión de, se viene el clímax, estamos cerca del final. Nosotros vamos leyendo de a dos issues, entonces esto pasa en el issue 21, y el próximo programa que grabemos va a ser de los últimos dos issues, pero piensen que quien viene leyendo issue a issue, lee esto y le quedan 3 meses por delante hasta que va a haber la resolución de este tipo de cuestiones. Y me gustó mucho justamente el golpe que da al final. No creía que fuera a hacer eso, sinceramente. Ahora podemos hablar de qué ocurre y cómo ocurre. Me llamó la atención. Digamos que hay cierto paralelismo con bastante tirado de los pelos, ¿no? Pero digamos que esta Gwen Stacy tampoco ha tenido suerte como la del universo principal.
Y me pareció muy interesante por eso. Y además, cuando arrancó el issue y vi que estaba Messina, dije, va a ser un issue de personas hablando. Y efectivamente lo fue. Pero rara vez me ocurre que los backstory a mí me llamen la atención. Porque a veces es un recurso narrativo que me resulta un poquito envolante. A no ser que el backstory que te revelen esté verdaderamente bueno. Y creo que este es el caso. Y quiero setear algo así yo no me olvido de decirlo, que después lo podamos llegar a comentar. Pero otra cosa que hace este issue, que yo dije, bien, bien, Hickman, vos pibe, vas a llegar lejos, vas a llegar a lugares. A este pibe Hickman le va a ir bien, va a llegar bastante alto. Pero es que entre todo lo que pasa, que obviamente está más que nada centrado en Mr. Negative y Misterio, tenemos dos páginas, me parece, de J. Jonah Jameson y el tío Ben diciendo cómo todo esto que descubrimos, cómo lo podemos hacer saber. Porque si lo hacemos demasiado espectacular, la gente lo va a negar, y si no, como va a pasar desapercibido. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Y ellos ven que la punta del hilo de la cual ir tirando para poder difundir esta historia que ellos vienen investigando desde que arranca Ultimate Spider-Man, tiene que ser Kingpin. Y eso, la verdad, me pareció buenísimo porque es no te digo el payoff, porque obviamente falta que ese payoff termine de llevarse adelante, pero sí es el preparado, o sea, es setear el terreno para que esta storyline que viene muy al costadito de todo lo demás, de dos señores mayores abriendo un diario en una época donde todo es digital, investigando cosas, que los aprietan, que la mafia, que todo lo otro, vaya a desembocar en algo. Y acá es donde me parece que entra la cuestión de lo del seteo del universo Ultimate, porque mucho de lo que ellos vienen investigando tiene que ver justamente con el hecho de que es un mundo que está trastocado por las acciones de The Maker, y es un elemento, quizás no sea lo central, pero es un elemento de lo que ellos vienen investigando. Entonces, me gusta mucho ver qué va a pasar con eso, más allá de que entiendo por escándalo que no es la parte principal del issue. La parte principal del issue aparentemente era Bullseye, a no ser que abras el issue y veas que el Bullseye no está. Pero bueno, eso ya, no sé. Después le escribiré a Hickman a ver qué me dice. Bullseye se fue. Bueno, arranco por lo de Jameson y lo del tío Ben. Hay una cosa que sucede en el resto solo en los Ultimates, donde en los Ultimates funciona como una guerrilla, ¿no? Son estos rebeldes que están armando su propia red y tienen una red tecnológica, digital, así como un Telegram por fuera de los ojos de los gobiernos y de toda la estructura de The Maker, donde va reclutando gente y va despertando gente que esté disconforme, que se empieza a dar cuenta de que lo que dicen en la tele y en internet sobre ellos, que son terroristas, que quieren destruir a la gente y romper con la paz lograda, bueno, que no cree eso, y van entrando de Ultimates como una guerrilla, básicamente. En todos lados te muestran de que los medios grandes obviamente hacen eco de la posición de los Ultimates como terroristas, entonces no hay como un despertar masivo de la gente diciendo, che, pará, pero nos están controlando, esto es bastante, gobiernos bastante totalitarios donde no le importa a la gente, bla, bla, bla. Entonces, está buenísimo que paralelo a eso haya un grupo de gente, por más que sean dos, de independientes del parte del periodismo clásico que vaya por su lado, que no sean, bueno, nos unimos también nosotros a la cosa de los Ultimates y vamos con bombas tirar abajo ¿viste? El gobierno. No, esto ya viene más de la parte clásica de desenmascarar a los malos y que la gente normal, que no está metida con los Ultimates, vea, por lo menos gente que vive en Manhattan y en gran parte de Estados Unidos, que vea quiénes son los que los gobiernan en realidad. Entonces está bueno que no se olvide esta parte, porque es algo que vienen contando desde los primeros números y que parece ser importante, y que al final del día una historia como esta, que esté tan centrada en Manhattan y esté tan centrada en Nueva York, se nos recuerde que, bueno, hay una parte de este grupo que no va a hacer las cosas con el traje puesto y las bombas calabaza y las mascaritas. Lo está tratando de hacer con nombre y apellido y con maneras clásicas que están más cercanas a nuestro mundo que al mundo de los superhéroes. Así que me gusta que siga tirando por lo menos con dos
2 paginitas chiquitas de ellos charlando y de ver cómo hacemos. Y como dijo Alan, esto de, bueno, entre todas estas cosas que fuimos descubriendo, esta cosa que es tan difícil de absorber para la gente, bueno, encontremos una y busquemos una de la que tirar y que con esa nos centremos y con eso se centre la gente y con eso enganche para que la gente se indigne y se dé cuenta y no con esta cosa enmarañada de sucesión de eventos y muertes y acciones de un montón de personajes que la gente no conoce, porque no importa saber si es Kingpin con 5 amigos en una mesa de póker y todos los pecados de cada amigo. Lo que importa es que sea Kingpin el que esté centrada la historia. Así que me gustó mucho Messina, creo que es uno de los mejores números de Messina, y extrañamente tiene dos coloristas ya. Matt Wilson, acercándose al final, se va, lamentablemente, pero Arciniega cumple bastante bien. Se nota que hay un cambio, pero no es tan heavy como podría haber sido. Y está muy bien. Le tocó, como siempre, un número hecho para Messina, donde hay casi poca acción espectacular y la acción, fíjense que hasta suele ser en viñetas muy chiquititas, no tiene las dobles splash page que tiene Checheto, súper grandiosas y que las abrís y decís, ¡fua! Mira qué zarpado esto, sino que la acción acá está siempre muy, muy disminuida. Que creo que está bien porque es para enfocarse en las fortalezas de Messina y dejar, obvio, como siempre hizo, la parte gruesa a Checheto. Pero la verdad que estuvo muy bien. Y acá es donde, que lo digo ahora porque creo que acá ya se empieza a asomar un poco, acá es donde hay ciertas situaciones que como al lector, sabiendo incluso que quedan 2 números, es donde se empiezan a ver un poco las grietas de esta situación en la que estamos, donde faltan 2 números para que termine la historia y hay un montón de cosas para contar. Donde por decisiones de tiempo seguramente y de cantidad de números, hay cosas que quedan medio de fondo, que son importantes para nuestros personajes y quedan como a una sola viñeta. Ejemplo, no sé, los hombres de Mr. Negative atacan la casa de Peter Parker y la tía May y se la prenden fuego y hay una lucha de escapar de ahí donde estaban escondidos. Perdón, de la casa de la tía May, no, la casa de Emma Watson, ¿era? Ahora no me acuerdo dónde estaban escondidos. Pero donde, bueno, te muestran que los suburbios de Queens se prenden fuego y tienen que escapar. Y es una viñetita chiquita al final de una página donde Venom en todo su esplendor aparece de vuelta. Richard se vuelve a poner el traje cuando en el número anterior vimos que no se iba a poder poner. Y bueno, y se tienen que escapar y queda eso en una sola viñeta que no está mal, pero es raro. Son ciertas concesiones que vamos a hacer y en el número siguiente se va a notar más de eventos que quedan medio de trasfondo o de fondo en pos de, bueno, tenemos cosas más importantes que contar. Acá hay el foreshadowing típico con Otto y la araña radioactiva que se afanó del verdadero origen de Peter Parker, de Spider-Man. Iba a ser importante también para el número siguiente, pero es una paginita así como medio al pasar. A mí me gusta mucho esto de que Hickman realmente hace todo como si fuese una capa de una cebolla. Entonces vos en los primeros números tenés a Kingpin, que te empezás a enterar algunas cosas, empezás a ver que J. Jonah Jameson se va del Daily Bugle porque el Kingpin lo compra, entonces se va con Ben y de repente eso va a pasar a tener muchísimo protagonismo, no va a ser una cosa más. Kingpin busca a sus goons, es decir, a sus Sinister Six, y parecería, digamos, en los cómics clásicos de Spider-Man uno podría quedarse con la idea de, listo, son malos porque son malos, o son malos porque nosotros rellenamos lo que cada personaje es porque ya los conocemos. Vos generalmente cuando vas a un cómic de Spider-Man, sobre todo a uno que sabés que va a ser una mini, no se toman mucho tiempo en desarrollar personajes que vos ya conocés o que no van a ir a el desarrollo principal de Peter Parker. Pero este no fue el caso. Hickman quiso tomarse el tiempo con cada uno de los personajes y te muestra que más allá de que algunos villanos hayan empezado como los goons de Kingpin, ninguno lo hacía, digamos, por maldad, porque vamos a destruir a Spider-Man o vamos a destruir. Es decir, nos fuimos enterando número a número de todas las particularidades
de cada uno de los villanos, y a mí me sorprendió mucho meternos tanto en la historia de Martin Lee, de su infancia, de cuestiones que te hacen hasta, no sé si la palabra es empatizar, pero que te hacen decir, o sea, claro, de acá, de este punto emocional, de este vínculo con su hermana, de esta situación de sentirse humillado, bastardeado y hasta esclavizado, viene todo este odio y viene toda esta bronca. Y también me parece curioso que nosotros, creo que fue en el episodio anterior, habíamos dicho que uno de los misterios que nos faltaba saber quién era, tenía toda la pinta de ser Vanessa Fisk, pero después nos enteramos en el número 21, después de todas las historias, de toda la historia de Martin Lee, que en realidad ese personaje es Aisha Lee, es su hermana, y ella es una de los misterios. Entonces, me parece que es una locura que aún en el número 22 Hickman no va por lo obvio, es difícil de predecir, te seguís enterando cosas, seguís sacando, es como que abrís cajones y de repente descubrís más tesoros de los personajes, que eso es lo que por ahí me da más pena, que es lo que se va a perder, que ya no vamos a tener número a número cosas nuevas de estos personajes, porque me parece que los maneja muy bien y que tiene cosas interesantes para contar. Y tal cual esto que dice Tommy del tema de la viñeta en donde creo que es la casa de Anna Watson, si no me equivoco, la que se prende fuego. Y podríamos pedir un número en el que, bueno, y nos metemos y vemos cómo le afecta esto a Peter y qué pasa con la familia y por qué finalmente, como que a mí cuando vi esta viñeta lo primero que me vino es pensar, bueno, ya está, ya no lo pueden controlar mucho más a Richard, ya la situación se fue de las manos, Richard puede hacer algo, entonces más allá de que sea un pibito, medio que ya la familia tiene que soltar y decir, bueno, ayudá porque no podemos con tanto, tu padre no puede con tantas cosas, y lo ves ahí a Venom tirando magia contra los demons, pero no, Hickman no eligió irse por ese lugar que es quizás por donde muchos de nosotros esperábamos que vaya, o quizás por donde muchos escritores que tienen ganas de escribir un título de Spider-Man irían, o sea, al meollo, y nos da un número diferente, un número centrado en los misterios, un número centrado en Martin Lee, en su trama, en Wesley y en su relación con Fisk, y en cómo nadie, o sea, todos están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para lograr su cometido, para dejar una marca de ellos mismos en este universo, y me parece que eso es interesante cuando nosotros como lectores nos tengamos que remitir a contar qué pasa. Fíjate que no es que solamente podemos seguir una trama de Spider-Man. A veces pasa mucho con alguna serie de Spider-Man que vos decís, bueno, lo contás desde la perspectiva de Peter Parker. Y es un hilo fácil de seguir. Y decís, bueno, entonces Peter va y pelea contra el Green Goblin, pero después se da cuenta que es Norman Osborn, que es el papá de su amigo, entonces pelea contra él, pero después una explosión lo ayuda a... O sea, es fácil de contarlo desde la perspectiva de él. En esta serie, no. Vos necesitas remitirte a la perspectiva de varios personajes, porque en muchos momentos Peter ni siquiera está ahí. Y para vos poder realmente hablar de la magnitud de lo que es esta historia, te tenés que empezar a meter con el Consejo de los Misterios, con Martin Lee y sus ulterior motives, o sea, sus motivaciones finales o últimas. Y me parece interesante cómo está contado, y definitivamente creo que puedo hablar más desde un lugar de esto lo voy a extrañar mucho porque me parece que está muy bien escrito y no es lo que solemos obtener de series de Spider-Man. Yo les decía que Hickman no tenía chance de quedarse mucho tiempo y lo íbamos a terminar extrañando pasara lo que pasara, porque si viniera otro escritor, no importa quién sea, siempre iba a estar hasta a la sombra de Hickman, como suele pasar en estos casos, no porque Hickman sea solamente Hickman. Bendis, siempre, si alguien escribiera Ultimate Spider-Man después de la muerte del Peter Parker del universo Ultimate anterior, que no fuera Bendis, también estaría a la sombra de lo que hizo Bendis con el personaje. Increíblemente con que casi 30, 40 números menos Hickman que el Ultimate Spider-Man de Bendis. Pero, o más, no me acuerdo cuánto llegaron a ser después de la muerte, pero una cantidad de números enorme, donde se pudo contar lo que querían, y Hickman todo lo contrario, es bastante acotada la cosa.
la jugada de ajedrez de Mr. Negative, que entre las cosas que nos muestran, como las importantes de la bomba en los cuatro misterios, nos muestra también la muerte de Black Cat original, del padre de Felicia, también en una de las venitas chiquitas, que casi que puede pasar inadvertida si no le prestas atención a la espada en el pecho que lo está atravesando. En donde, bueno, se terminó. Me gusta que esta dice que adiós a los ya no más iguales ni los duplicious, estos ni los dobles, los que tienen dos caras, con Moleman que está jugando a dos puntas, ni con los frágiles y el Y frágil además, Tommy, pobre lo hace enfrente de Felicia. La muerte enfrente de del Felicia. Sí, padre sí. la hace enfrente de ella, que eso también es cambiar las cartas, porque ella había estado un poco, ella fue la que trajo a Richard un poco influenciada por su padre y por los villanos al centro del problema, una vez que Richard después se transformó en Venom y los cagó a todos a trompadas, pero enfrente de Felicia, Mr. Negative mata a su padre, y para ella es lo que después hace que tenga ganas de colaborar con Richard en el número anterior. Es fantástico. Perdón, posterior. Es fantástico. Que un poco también tiene esta cosa de que es algo que venimos viendo desde los primeros números de Spider-Man, de Hickman, donde hay mucho de juego de consecuencias de las acciones, ¿no? Donde todo lo que pasa, que hace de Maker, que evitar que aparezcan los héroes, termina logrando que aparezcan igual, mucho tiempo después, todos juntos en muy poco tiempo, y se arme toda esta gran rebelión. Y se empieza a destruir de a poco lo que el tipo había construido. Y con mismo Peter, todo lo que vimos de la vida de Peter Parker es consecuencia de lo que él, de las acciones que él decide hacer y de la responsabilidad que se apropia y las consecuencias de eso. Y acá también, esto de que ahora Felicia va a estar del lado, entre comillas, de los buenos, y sí, obvio, si el tipo o sea, uno lo dejó, el Green Goblin lo dejó paralítico, pero acá hay otro que lo mató. Entonces, un poquito más grave. Creo que la consecuencia ahora de Mr. Negative es juntar, y me voy a meter un poquito en el siguiente número, es muy probable que la caída de Kingpin, o la ayuda de que se caiga Kingpin y The Maker, también viene en consecuencia de que Mr. Negative mate al padre de Felicia y empiece a sacar gente del medio que por ahí no era tan necesario sacarla, porque eh, en medio como que Mr. Negative hace todo este toque maestro de, bueno, antes de enfrentarme a Kingpin y sacarlo del medio, voy a sacar a toda la gente que lo apoya y que podría molestarme del tablero. Y medio como que está sellando su propio final, porque lo único que hizo es unir a todo el resto de jugadores contra él, porque, bueno, no solo lo que vemos ahora con la supuesta muerte de Gwen Stacy, también va a unir a Harry como Green Goblin para también hacerlo mierda a él. Ahora no es solo el tipo que, bueno, mató a Gwen Stacy, ya no es solo contra el Kingpin, ahora es contra Mr. Negative. Creo que Hickman hace algo muy bien, que el Kingpin estaba un poco medio desaparecido, ¿no? Como esta persona de fondo en las sombras que sabemos que es el malo, sabemos que hace cosas malas, pero que más allá de alguna que otra peleíta y algún intento de sumar a Richard en su equipo, no había hecho cosas malvadas, así como que no es, sí, tenemos que ir a hacer mierda al Kingpin porque mira qué hijo de puta lo que nos está haciendo. No, no va por ese lado. Y acá levanta la posición de Mr. Negative y dice, che, bueno, ahora hay dos grandes tipos que hay que hacer mierda. Y por ahí en los últimos números, Mr. Negative y Kingpin se terminen cancelando uno y otro entre sí para que quede uno solo. Y no me extrañaría que Mr. Negative quede como, entre comillas, el nuevo gran villano de la parte de final de Spider-Man. Tranquilamente podría pasar, sobre todo porque está un poco más personal, sobre todo con Harry. Creemos que está con Harry, que Kingpin. Así que es muy interesante que en estos números, faltando tan poco, se decida elevar la situación de Mr. Negative y subir los stakes, al menos del lado de los villanos, cuando tranquilamente, imagínense una situación donde pase algo medio parecido, pero sea Kingpin el gran villano.
eso te lo eleva a Kingpin para decir, bueno, nos acercamos al final, va a ser la gran pelea final entre todos los buenos y Kingpin. Y no, y oh sorpresa, de nuevo, no la vimos venir. Era Mr. Negative ahora el que decide tomar cartas en el asunto. Que por un lado es lo que le da un poco más de vida y nos saca de eso, de lo que estamos tan acostumbrados como lectores de cómics, ¿no? Yo creo que la idea un poco es esa, es mantenernos en la duda constante de qué es lo que va a pasar y que cuando creemos que va a pasar una cosa, termine pasando otra cosa. Acuérdense que estábamos diciendo que se venía una muerte importante y porque era lo lógico que pasara y estamos en el número ya 22, faltando 2 para el final y la familia Parker todavía sigue intacta, cuando nosotros decíamos ya en el, no sé qué era, en el tercer, cuarto número y decíamos, ya está, uno se muere. Es que la familia Parker está entera por ahora, Tommy. Sí, 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 por ahora, pero ya tuvo, me parece, 20 números de Changuilla. Es como que Mm. bastante bien aguantó, sin una muerte, sin el golpe de la vida real. Acuérdense esos momentos donde el tío Ben le dijo, ojo que estás metiendo a tu familia y tenés que estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para protegerla. Y hubo momentos donde tranquilamente podría haber una pérdida entre los Parker. Eh, Yo no lo conozco tanto a Hickman, no sé hasta dónde está dispuesto a ir, pero está cumpliendo, siento, como muchas cosas, obviamente que es algo que ya sabíamos, cosas de, por ejemplo, Otto siendo superior y diciéndolo, cumpliendo como muchas cuestiones, Harry Osborn siendo el que sigue el legado de El Duende Verde, o sea, muchas cosas que ya conocemos metidas en una historia novedosa y con su propia impronta en el desarrollo de los personajes. Ultimate Spider-Man, más allá de que después Peter Parker vuelve a aparecer y no hablamos de eso, pero Ultimate Spider-Man termina con la muerte de Peter Parker y el legado de Miles Morales posterior a... Yo me pregunto si quizás en este necroprode que hemos hecho en este hermoso programa, que habíamos dicho, bueno, Richard, bueno, no sé, bueno, no creo que caigan en el cliché de volver a matar al tío Ben, bueno, la nenita al principio parecía que tenía todos los números, May. No sé si no seguirá el legado, o sea, y acá creo que me tengo que apoyar más en Tommy, que es quien más conoce a Hickman, no sé si él sería capaz de matar a Peter Parker y hacer que Richard, que es el que está ganando el más protagonismo superheroico, aún en el número 22, en donde Otto le dice que necesita su ayuda para convencer a Felicia para poder meter este dispositivo en esta gran red de The Maker, si puede ir por algo así o si vos pensás que nos va a cuidar un poco y nos va, ya sea a matar a otra persona o que puede ser igual de traumático. No digo que solamente la muerte de Peter Parker será traumática, pero definitivamente sería un antes y un después, sobre todo pensando en alguien que posteriormente quiera retomar la serie. Bueno, claramente el personaje principal no va a estar, va a ser Richard, The Amazing Spider-Man, o The Amazing Venom, pero no sé si vos pensás que sería capaz de matar a Peter Parker y terminarlo como Ultimate, o si podría llegar a terminar todos hechos pelota, pero con los buenos ganando al final y sin ninguna pérdida catastrófica. Es raro porque el mantra de Hickman, dicho por él, está muy centrado en la publicación de cómics continuada y sabiendo que después de él viene otra persona. Si esto no fuera el final ultra confirmado y donde ya dijeron, chicos, no, quédense tranquilos, esto no es un ardid de marketing, acá termina en serio, no va a haber nada más, se termina el universo Ultimate, que también puede ser mentira y estar mintiendo en serio y tampoco sería raro, pero Hickman no continúa y Spider-Man no continúa. La verdad que es muy difícil porque estoy acostumbrado que Hickman siempre lo que él escribe, él sabe que va a haber una continuación y que alguien va a venir a jugar con los juguetes que él usó y que él quiere tratar de dejar las cosas lo más ordenadas posible o los personajes como los encontró. Entonces yo creo que sería raro, imagínense que viene, a vos te toca ser el próximo escritor de Ultimate Spider-Man y Hickman antes de irse te dice, toma, suerte con tu serie, capo, y te mata el personaje principal y vos tenés que hacer, por más que te quede hacer una serie sobre Richard no es Peter Parker, y no está establecido como, ni siquiera es un personaje con tanta vejez como para que la gente diga, qué bueno, vamos a ver la historia de Richard siendo Spider-Man. Es raro porque solo lo conocemos de acá, solo existe en Ultimate Spider-Man. Entonces, sería raro que pasara. Pero dado de que no hay continuación
y de que no hay nadie que siga, yo creo que puede pasar cualquier cosa. No suele ser Hickman em, muy de esos que trate de meter ni siquiera un plot twist, este golpe de efecto al final de la historia y decir, ah, bueno, y les voy a dejar con un sabor agridulce. No suele hacer eso. Cuando ha terminado sus runs y el material con lo que suele trabajar, no recuerdo alguna situación, por ejemplo, en los Fantastic Four mató a Johnny Storm a la mitad del run, que está la continuación con los Fantastic Four con la muerte de Johnny, y después era todo mentira. Johnny nunca había muerto, Johnny vuelve y no hay una muerte definitiva. Usó la muerte para contar una historia de los Fantastic Four con un miembro menos, de luto, tratando de ver cómo seguía su día a día sin Johnny. Perfecto. En los X-Men, justo es lo más raro porque el tipo viene y dice, muchachos, acá se van a morir un montón, pero la muerte no es definitiva y los mutantes vencen a la muerte, entonces ya nadie muere. Eh, Ahí está, muchas veces lo ha dicho él, ahí está su crítica de la muerte como recurso narrativo y sacar del medio personajes con mucha historia en pos de, mirá, acá este es el run donde se muere tal. Pero claro, eso aplica a personajes ultra conocidos, con muchos años dentro de la compañía, y no con personajes que por ahí en el futuro cercano nadie los va a volver a usar. Así que puede pasar cualquier cosa. Hay un juego con Gwen de su muerte no muerte, creo que ya quedó marcado desde los primeros números de que, sobre todo con Harry, de que no creo que caiga en esto de te voy a matar a alguien al final. Por lo menos del núcleo central de los Parker, ¿no? Yo creo que Harry y Gwen no pasa nada si los mata. Se pueden morir todos menos los Parker y terminar ellos de vuelta con el final lindo mirando el amanecer o el atardecer de la mano diciendo, bueno, ahora empieza nuestra nueva vida, ¿viste? Qué sé yo, una cosa así. Y más dulce que agria y ahí listo, terminó. Y Harry y Gwen, bueno, lo lamento, chicos, se murieron. Hubieran estado vivos en la serie principal del universo 616 de Marvel. Es como el precio que hay que pagar para que los Parker terminen contentos y que todos pagaríamos sin dudarlo. Así que puede pasar cualquier cosa, pero me inclino a pensar que ya si a esta altura no utilizó la muerte de alguien como golpe de efecto, no creo que pase. Pero llegamos al 24, se muere Peter, se muere Mary Jane, terminan todos muertos y yo quedo Y como un puede boludo, pasar, ¿no? Y tal puede cual. pasar, sí, no, puede pasar Con esto cualquier que cosa. dijiste, me voy a meter ya en el número 22 porque me parece que no son nada boludos. Nos dieron lo que todos queríamos ver, que era más Peter MJ King. Sí, nos dieron sexo. Por supuesto, nada tan explícito, que está bien, digo, es un cómic de superhéroes, no hay por qué, pero nos dieron creo que es una splash o casi, que es un hermoso fondo de pantalla con Peter y MJ dándose un beso ahí en las profundidades de las cavernas que tiene el bosque de la tierra salvaje. Y después tenemos una viñeta muy bonita de MJ usando la parte superior del traje de Spider-Man, así que vemos que es un traje en dos piezas, que no es un onesie, y ella está Perdón, usando eso como remera, sí. perdón, pero eso es exactamente lo que piensa alguien que miró este cómic y dijo, ¿cómo podría hacerme un traje de esto? Otra persona no repara en lo de la costura. Es ineludible, o sea, solo esa puede ser la explicación, Mariana. Igual te banco a las piñas, es un traje hermoso. Ojalá puedas hacerte un traje de eso en algún momento. Eso que dijiste y también el hecho de que las personas que alguna vez en la vida nos hemos puesto, me animo a decir cualquier traje de superhéroes, pero principalmente un traje de Spider-Man que tiene la particularidad de ser de esos trajes que te pones y no te podés sacar después para ir al baño, que es incómodo, que ves eso y decís, claro, yo necesito uno de esos, como cuando Tom Holland vio el traje de Andrew Garfield con los estratégicos cierres en las muñecas y cierres en la parte de la entrepierna para ir al baño cómodamente y para poder usar sus pulgares. Y dijo, quiero eso, háganmelo. Bueno, es algo así. Ves algo de eso y decís, quiero eso, por favor, señor juez, hágamelo. Es un traje en dos piezas en donde se nota que Peter sigue usando la parte de abajo y MJ está usando la parte de arriba, pero están abrazados durmiendo y es literalmente el número que marca la paz antes de la tormenta. Es el número que te da eso que
querías, abrazados, sin pensar en nada más que en ellos mismos, teniendo un tiempo fuera de los nenes, fuera del quilombo, fuera de Otto, que por suerte todos los adultos que están ahí, mejor o peor, sirven como niñeras y les dejan salir un rato y tener un momento que me parece que también es parte de lo que la gente quería ver. Es decir, uno quiere ver cómo la familia se ve afectada por Peter siendo Spider-Man y esto de que tienen que vivir en otro lado y que les bombardean la casa y que uno de los hijos tiene que ahora ser superhéroe y cómo lidian con eso como padres, cómo MJ lidia con Peter teniendo que asumir este nuevo rol de superhéroe y medio que desapareciendo y dejándola a ella a cargo de los chicos, pero también quieren ver los momentos felices, los momentos en donde MJ sirve como lo que ha sido por gran parte de los años de publicación del personaje, el pilar que ha estado al lado de Peter. En las primeras apariciones de MJ, yo ahora que estoy releyendo todo lo clásico, ella es la mina que decía, un rinoceronte gigante está atacando la ciudad, vamos, ¿me llevas en tu moto? Distinto a lo que Peter pensaba de, nadie me va a querer acompañar, tengo que ver cómo voy a hacer para mentirle a todas estas personas que están acá para poder irme y tener un rato para ser Spider-Man. MJ le decía, vamos. O sea, MJ siempre fue eso para él, siempre fue compinche, compañera, tiene esa personalidad distinta quizás a otros intereses amorosos, por ejemplo, y sin ir más lejos, Betty Brandt, que es una mina tranquila, una mina más grande, que buscaba un tipo que llegue a la casa después de laburar y ella tenerle la comida hecha. Betty Brandt, al contrario, perdería los estribos, gritaría, probablemente se terminaría separando o haciendo la gran... Me llevo a los nenes lejos, vos quedate acá, fíjate, pero yo no aguanto esto. MJ no es así, me parece que Hickman la tiene bien estudiada, sabe el tipo de personalidad que tiene. Sí me parece bien que haya cierta repercusión en el personaje, porque así es mucho más creíble, pero sí me parece que esto es lo que MJ haría y esto es lo que MJ fue siempre en la historia de Peter, que es un personaje que está ahí, que lo acompaña, que lo sigue, que también tiene un sentido moral fuerte, intenso, que le dice lo que está bien y lo que está mal, y sabe que en última instancia lo que su marido está haciendo está bien, pero me gusta que también nos tomemos momentos, así como en números anteriores, para tener conversaciones difíciles e incómodas de dos personas que se quieren mucho, pero que bueno, que están en una situación complicada definitivamente, pero también momentos para reparar en el amor, el cariño, y el amor y el cariño expresado de una manera adulta. Así que yo aplaudo y estoy muy contenta con este fondo de pantalla que acá estoy viendo que efectivamente es una splash de un beso que enmarcaría en el living de mi casa y la posterior viñeta que es ellos abrazados juntos, aunque con una página que termina de una manera bastante ominosa, con MJ diciendo, bueno, no arruines el momento porque Peter se empieza a poner un poco dramático, por supuesto con razón, y diciendo, siento que algo muy terrible está a punto de suceder. Un poco marcando que los últimos dos números que nos quedan, porque esto es casi al final del número, es previo a que a que Richard vaya a buscar a Felicia, para esto que hablábamos antes de que Otto le dio un equipo que tienen que colocar en un lugar estratégico para arruinar cuestiones informativas de The Maker y que lo tienen que hacer ellos dos. Así que se ve que vienen dos issues peludos, digamos, complejos, en donde puede o no, como decíamos recién, haber alguna muerte o alguna catástrofe para los personajes que cambie la vida como la conocían, pero me gustó tener ese momento que un poco te prepara para el... Yo lo sentí como que es ese momento en donde los personajes se dan un beso, pero el héroe se tiene que ir y se siente como eso de, bueno, ahora viene el clímax de la historia. O sea, ahora viene el punto culmine en donde puede pasar cualquier cosa. Sí, a mí hay varias cuestiones a las que me remitió esto que estás comentando, Marian, y voy a dar ahora en un cachito, un pequeño pasito hacia el issue anterior, con algunas cuestiones que esto me viene generando. Justamente sabemos que estamos en el punto de la historia en el que estamos, que casi que Peter podría decir al final, MJ, estamos en el issue 22 y quedan dos hermanos, se va a poner fea la cosa. O sea, como que hasta él mismo podría tener ese conocimiento. Primero que me causó muchísima gracia cuando él está hablando con MJ de que Harry todavía no supera la muerte de Gwen, y Peter le dice, bueno, claro, la verdad es que es razonable, si esto te hubiera pasado a vos, yo jamás tampoco lo podría superar, y empieza a haber un ida y vuelta de sí, bueno, pero yo podría conocer a alguien más, y él le dice, sí, la verdad es que podrías hacer algo mucho, o sea,
podrías conseguir algo mucho mejor que yo y esto y lo otro. Y ella le dice, sí, sí, como algún tipo hipotético que no sé, que me vuelva loca y esto y lo otro. Y Peter le dice, y curiosamente, tipo hipotético de tus sueños, ¿cómo se ve? Y ella le dice, la verdad es que no sé, nunca le vi su cara, usa una máscara. Y ahí Peter, que estaba comiendo algo así como ramen o alguna comida asiática, en una viñeta fantástica que me hizo reír en voz alta, revolea el plato a la mierda y rápidamente se calza la máscara. Y vos ves que en la viñeta siguiente se están balanceando al mango porque están medio como blureados de la velocidad a lo largo de ahí de la tierra hueca en la que están viviendo. Me causó mucha gracia esta cuestión de, claro, una pareja de adultos que quieren estar juntos y vienen de acumular tanta miseria y tensión y problemas y esto y lo otro, que encontrar esa expresión de afecto y también como un momento de soslayo entre tanto quilombo, como decía Marian, recién de una madre adulta, me causó mucha gracia cómo está precedido por esas viñetas ahí. Y Que me Alan, ¿te das parece. cuenta que lo de Spider-Man, o sea, el hecho de que él se haya convertido en Spider-Man, it's a king thing? Porque ya le había elogiado los músculos antes a MJ, cuando lo vio una vez Sí. sin remera, que le dijo, epa, ¿qué onda? It's a thing, o sea, va más allá de una cuestión superheroica, Peter lo está usando a su favor y lo sabe. No, y no solamente eso, sino que la rapidez con la que Peter dice, más, vamos, le dice, no sé, nunca vi su cara, como el tipo de mis sueños usa una máscara. El movimiento de la mano de Peter revoleando la comida a la mierda es fantástico. Es justamente todo esto que vos decís, Marian, y más también. Pero, además, o sea, ¿en qué momento ocurre esto? Esto está enmarcado, para mí, en, ¿cómo decirlo? Parecido a lo que vos decías, Marian, recién de el héroe le da un beso a su interés amoroso antes de salir a la batalla. Creo que esto de los personajes comiendo tranquilos y charlando un poco, porque es un issue que si bien está dibujado por Messina, también es un issue bastante como de diálogo, de transición. Tiene una secuencia de acción en el medio, pero después de eso es relativamente tranqui en lo que a acción refiere. Y me parece que es justamente eso, o sea, nos estamos preparando para ir de frente hacia el clímax de la historia y entonces podemos tener este momento de tranquilidad, de los personajes hablando, de los personajes reflexionando, y nada dice eso más que todos se pueden juntar a comer, hay un ambiente buena onda y eso, porque es el último que estos personajes van a tener antes de que la historia termine, lo cual quiere decir que probablemente sea el último momento que nosotros le veamos tener a estos personajes. Hay una viñeta que... Igual, este es checheto, Sí, yo dije Messina, es verdad, este es Checheto. Messina es ya se me confunden los nombres, más no así sus dibujos. Pero sí, sí, es verdad, el anterior, el del issue anterior, 21 es Messina, el del issue 22 es nuestro viejo y querido Marquitos Checheto. Pero bueno, justamente, hay una casi splash, una viñeta muy grande, con dos viñetitas más en la página, donde está J. Jonah Jameson, están los pequeños Parker, está hasta Molman, está el tío Ben, está Otto, están todos con bocha de comida ahí adelante, está todo este gag de salsa de soja sí, salsa de soja no. Digamos, entonces es un momento tranquilo, como casi hogareño, te diría, porque seguramente después se va a ir todo al pasto. Venía pensando en una cuestión más que creo que hace a la manera en la que aceptamos todo lo que veníamos diciendo recién del issue previo, del issue 21 y cómo podemos fluir muy fácilmente a partir de eso hacia el issue 22. Porque yo venía pensando en algo, ¿no? Mientras lo escuchaba a ustedes comentar algunas cosas en relación a esto, venía pensando en una conversación que he tenido la suerte de tener con una persona que nos escucha, con Luciano, que cada tanto me escribe por Instagram e intercambiamos extensas columnas de texto, más que nada sobre Batman. Así que, Luciano, si estás escuchando, te mando un abrazo muy grande. Y veníamos hablando un poquito del run de Zdarsky. ¿Y está esto convirtiéndose en un programa sobre Batman? ¿Los agarré desprevenidos? No, no se preocupen. Voy a algo. Yo el argumento que venía tejiendo es que hay ciertas predisposiciones frente a las cuales te puede, digamos, ciertas predisposiciones que un escritor, guionista, una versión de un personaje, una historia que te están contando te puede generar. Dicho de otra manera, a veces llegas enculado con algo, porque decís qué poronga es esto que están haciendo, y te cae como el culo, y puede haber giros de trama o desarrollos que bajo otras circunstancias vos habrías aceptado bien, y hay otras veces donde llegás a ver giros de trama, movimientos y desarrollos que capaz que normalmente te hubieran parecido una cagada, pero en el contexto de una historia que venís disfrutando donde el marco más amplio de las cosas te cierra, vos decís, está bien, todo pelota sigue así. A mí me parece que hay un montón de cosas que Hickman viene tejiendo que justamente como se ganó un poco nuestro beneplácito, por lo menos en este humilde espacio que manejamos los tres, nosotros decimos, o sea, lo vemos orgánicamente integrado a lo que viene sucediendo. ¿Por qué?
porque, o sea, no nos hace ruido si no hay una muerte en un momento climático de una manera que podría ser cliché, que quizás la historia no requiere que ocurra. Con esto que decíamos de que básicamente Hickman nos chingó el Necroprode, que decidimos inaugurar cuando estábamos leyendo el issue 1 o 2, dijimos, May Parker va a morir, claramente. Mira, es pequeña y adorable, Hickman va a asesinarla. Eh, y que ahora nos encontramos en el issue 22 diciendo, está bien, no tiene que haber como una muerte dramática, como que es obligatorio que muera un personaje importante. O el hecho de que world building es tal que uno acepta que Mr. Negative para el final sea un main player que mueve un montón de fichas re pesadas y lleva adelante un golpe maestro contra el Consejo de los Misterios que mata a Gwen. La versión de Gwen, esta versión de Gwen tan particular que es la esposa de Harry, que es CEO, que es regrosa y que encima es parte de este Consejo de los Misterios, explota. ¿Y en qué forma? Porque si algo que hace muy bien el issue 21 al final es mostrarte que los agarran muy de sorpresa a todos los misterios. Todos gritan ¡no! Cuando ven que Wesley tiene el chaleco de C4 y vuelan a la mierda. O sea, es verdaderamente algo que los toma sorprendidos y que todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que en el issue Peter no aparezca poco y nada, que no sea un issue visto desde el punto de vista de Spider-Man, que sea mucho backstory de un villano y de algunos otros personajes también, porque también nos centramos mucho sobre Wesley en ese issue. Todo eso yo creo que lo aceptamos por dos cuestiones. Uno, porque la construcción de Hickman hasta ahora viene siendo muy buena. En términos generales, por lo menos no nos ha hecho ruido, no nos ha resultado disonante. Les hemos encontrado sus cosas, pero en general es algo que nos viene pareciendo más satisfactorio que otra cosa. Y por otro lado, porque me parece que para esto están las versiones alternativas también. Hoy en día circulan muchas noticias y novedades de que, por ejemplo, la línea Absolute en DC está vendiendo muy bien, lo cual me parece fantástico. Y creo que eso tiene que ver un poco también con que en el universo Absolute, medio como en el universo Ultimate, podés hacer un poco lo que quieras. De hecho, el universo Absolute es muy distinto al universo DC principal y está vendiendo fantastillones. Entonces, bueno, capaz que hay algo ahí a lo que prestar la atención. Entonces creo que la combinación de todo eso nos puede hacer llegar con buena predisposición a ver todo esto, que quizás bajo otras circunstancias los giros o los movimientos de la trama en sí podrían habernos parecido no tan buenos. Y dicho esto, en el issue 22 sí aparece Bullseye, que me prometieron en la portada del issue anterior. ¿Me importa tanto Bullseye? No, solamente quiero que cumplan sus promesas. Es en una secuencia de acción que está muy linda, que está muy monona, pero bueno. Perdón, necesitaba sacármelo de Bullseye de encima, porque por Dios, las portadas a veces nos hacen cosas. Y amén de todo esto que les vengo comentando, otra cosa que no quería dejar de señalar, que capaz que no se desprende tan orgánicamente de esto que venía diciendo, pero igual, es, chicos, tuvimos nuestra versión del, aunque sea por un ratito, del Superior Spider-Man en el issue 22, ¿no? Del Superior Spider-Man y además que tiene, este detalle a mí me encantó. Justo ayer me puse a rejugar por, no sé, ves, número 1.000.000, el juego de Marvel's Spider-Man de Play 4. Y la araña blanca es idea de Otto en el juego, que dice tipo, what's White Spider, que es cuando Peter se queda dormido en el laboratorio y Otto piensa que Peter es quien en realidad le está ayudando a Spider-Man con los gadgets y le hace una pequeña upgrade al traje y le da la idea de la araña blanca. Y este Superior Spider-Man, ¿qué tiene? Una araña blanca, por supuesto. Porque siento que me gusta mucho que Hickman esté tomando cosas de todas las versiones de Spider-Man y de todas las versiones que han hecho un impacto. Y me parece que si es que efectivamente eso fue, que yo creo que sí, del Marvel's Spider-Man, porque Otto es el que dice que si uno hace pausa el juego de Spider-Man, te da la explicación de por qué la araña blanca y es porque dice que cuando los enemigos ven el blanco por primera vez, el blanco es un color que tiene, que se ha científicamente probado que da más tiempo de reacción. O sea, que las personas reaccionan más tarde cuando ven algo blanco que se acerca que algo de otro color. Entonces que agregar el blanco le iba a dar unos pequeños segundos extra como para poder maniobrar hasta que reaccionen los villanos. Y que este Otto haya agregado eso me pareció pero espectacular. Esta es una de esas cosas que dice Alan que se la perdonamos, entre comillas, a Hickman, porque el resto de cosas está muy bien y porque encima ya te lo mostró, ya nos había hecho el foreshadowing varias veces, había jugado con los tentáculos con Otto de fondo siempre. Y después con la araña, ya pensábamos, acá se viene el Superior. Y por ahí en una historia más larga hubiéramos tenido al Otto
al Otto villano, o podría haber sido fácil tener al Otto villano. Y acá, en este salto de 2 meses, de septiembre a diciembre, bueno, tenemos un Otto que ya es Spider-Man, ya tenemos tres en el grupo. Es Spider-Man hecho y derecho, con traje, con la misma araña blanca, pero es la misma araña, balanceándose por la ciudad como se hubiera hecho esto siempre. Me imagino que será un guiño al Amazing Spider-Man 101 con la portada de John Byrne, porque que es muy tal cual, traje negro, araña blanca y noche en Nueva York y las ventanas amarillas de fondo. Me gusta el juego gracioso de Otto. Uno sabe que es Otto, uno ya sabe cuando lo ve, dice, ya está, listo, es este momento. Tiene esa cosa le dice al tipo que atiende el lugar de comida asiática, dice, mirá que si no me pusiste la salsa de soja, voy a volver, ¿no? Y vos decís, no, Otto está otra vez todo enfermo, muy, muy pesado con ese tipo de cosas y que las cosas salgan bien y que las cosas sean perfectitas. Y después nos enteramos que era porque a May le gusta comer con la salsa de soja y que iba a volver sí o sí, pero era todo por la nenita. Entonces decís que hijo de puta que sos, Hickman, muy bien. Y está bien, qué sé yo. No sé, a mí, por su parte, de vuelta, es lo que decía antes, se muestra un poco las grietas de que en una historia con mucho más tiempo se podría haber contado, y que el lector lo vea, pero es un poco lo que decía Alan. Ya lo vimos cómo se transforma en otro lado Otto en el Superior Spider-Man. Acá, bueno, tiene la araña, ¿cómo es? Hace que lo pique, se le inyecta, lo que sea, pim pum pam, ya está. Ese es Otto, tiene un traje, en 2 meses está ayudando a hacer cosas heroicas a la familia, o traerle comida en este caso. Entonces ya está, listo, bueno, seguimos con otra cosa y es un nuevo personaje que me imagino tomará un rol importante en la pelea final. Pero lo bueno es que eso no le quita lugar y protagonismo al resto de los personajes. No es que, bueno, ahora queda de lado Harry, queda de lado Peter, sino que ya en este mismo número ya nos van marcando qué decisiones están tomando y para qué lado va a estar tomando, sobre todo con Richard por un lado, Harry por el otro, un poco Peter que queda ahí en el medio de los planes que tienen todos y que ninguno lo involucra a él, porque el hijo se va con la minita a hacer su misión así furtiva y en silencio, y mientras Harry también está con su minita, entre comillas, haciendo la misión sin escrúpulos. Y bueno, y Peter está ahí diciendo, che, esto se va a ir todo el carajo y yo estoy acá, pero qué bueno que están todos a salvo y todos juntitos y está cada uno en la suya. Harry, que dicho sea de paso, sigue conviviendo ahora que está viudo, pobre, con la encantadora voz de IA de Norman Osborn, que no puedo creer que le dijo, estoy orgulloso de ti, hijo, más allá de que, bueno, después no le ha dicho cosas muy amables. Pero también otra de las cosas que parece que se está cocinando es que post muerte de Gwen, Harry tiene como alguna agenda propia que a la vez quiere que Peter permanezca a salvo, pero yo me imagino que si se está cortando solo es porque va a ser algo que es contrario a lo que Peter habría aprobado, digamos. Porque otra de las cosas que no pasaron, por lo menos hasta ahora, quedando sillos, bla bla, todo esto que ya dijimos, ¿no? Pero es, Peter y Harry no se enemistaron. O sea, capaz que uno hubiera estado esperando en un giro un poco más predecible, no lo digo como algo ni bueno ni malo, solamente como eso y ya está. Claro, Peter y Harry empiezan llevándose y más tarde o más temprano se van a pelear y qué sé yo, y no sé, y Harry va a matar a Gwen y toda esa cosa, ¿no? Como, uy, es parecido al original, nada que ver. Acá siguen siendo aliados. De hecho, bueno, a Peter su amistad con Harry le ha importado un montón. Y a mí me da la sensación, pues, perdón, verdaderamente no quiero especular tanto, pero bueno, viejo, quedan 2 issues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Con que, nada, Harry está, a ver, enviudó gracias a las acciones de Mr. Sinister, ya se la venían jurando ellos a los Sinister Six. Perdón, dije Mr. Sinister, es Mr. Negative, ese es otro Mr., el que dije recién. Harry se la quiere jurar a Mr. Negative, están peleando contra los Sinister Six y Harry enviudó. Entonces,
tiene sentido que un tipo como Harry Osborn, que ya ha mostrado en este mundo que si bien no es tipo la peor basura del universo, porque ciertamente no lo es, tampoco tiene los escrúpulos morales de Peter, que quiera hacer algo que, bueno, quizás Peter no vaya a probar y no lo incluya a él. Y bueno, viejo, habrá que ver qué pasa con eso. Y por sobre todo el hecho de, yo pensaba, ¿no? Mientras veía esto, ¿qué pueden hacer en este punto en la historia? ¿Qué pueden hacer Peter y Harry, ayudados por Otto y los demás, contra Kingpin y los Sinister Six, ¿no? Porque honestamente, con lo que venimos leyendo hasta ahora, y por sobre todo con lo del issue anterior, me parece que los que mejores chances tienen de hacer algo, quizás, extrañamente, sean J. Jonah Jameson y Ben Parker. Con la cuestión de exponer a Kingpin mediáticamente, porque si no, después, si vas tipo superhéroe style a hacer una especie de ataque contra ellos, onda, ¿qué vas a hacer? No se los ve como muy en ventaja a Peter y a Harry. No que no haya nada que puedan hacer, pero qué sé yo. No sé, hay ciertas desventajas. Más allá de que quizás la desventaja más grande de todas ellas sea que Richard claramente se va a meter en la boca del lobo y va a quedar regalado con un moño en la cabeza porque está queriendo infiltrar la base de Mr. Negative y no me imagino que eso pueda llegar a salir bien. No sé, yo claramente estoy mucho en plan de especular que Katzo va a pasar con todo esto, lo reconozco, pero no sé, viejo. Yo le diría a Richard, no, amigo, no es por ahí. Quédate con la minita Que, que te da pelota, no va. ¿sabes qué? Vos decías justo los Sinister Six, que en realidad es un Sinister One ahora, porque el único que quedó es. No quedó ninguno, No claro. quedó ninguno. Está Mr. Negative ahí. Y bueno, y Kingpin si querés. Pero que ni siquiera están eye to eye, tipo, no están en el mismo equipo Así que no está tan mal que que. le hayas dicho Mr. Sinister, porque Sí, literalmente es porque el es único uno Sinister solo. que quedó. Sí, sí, sí. El único Sinister que quedó en el equipo. eh, yo creo que ahora tienen. Algo va a pasar acá. Porque es muy difícil que vos tengas un equipo, imagínense un frente donde esté Richard en modo Venom, Felicia, dos Spider-Man, uno es Otto con sus patitas y el original Peter. Harry y este cuadrumisterio donde creemos que en alguna manera de intentar salvarse de la explosión, los cuatro terminaron unidos en una sola entidad pseudo mágica mística, donde es Gwen y son el resto, todos al mismo tiempo, incluso repitiendo 4 veces la frase. em, pero hay cierta individualidad porque el que nos dan a entender que la que le dice estás conmigo Harry es Gwen, em, pero es un bicho con muchos pares de brazos y 4 cabezas, muy misterioso, contra el tipo grandote con muchos bullseye que claramente no están siendo muy útiles para luchar contra las arañas, y Mr. Negative con los demonios controlados mentalmente. Yo creo que hay una desventaja, dado que el Kingpin peleó contra Harry y Peter en sus inicios superheroicos. Ahora hay como como que más onda entre los equipos. Pero así todo, me da la sensación, o hace pensar, si Harry y Misterio están atacando el mismo lugar que Felicia y Richard van a ir, y Harry y este Misterio están en modo, bueno, estamos cazando uno, pero cualquier cosa que se ponga en el medio la bajamos. Para mí está todo, entre comillas, salvo de que Gwen esté muerta y está metida en un cuerpo con otras 3 personas, aparentemente. Lo lamento, Gwen. Salvo eso, está todo bastante bien encaminado. Es como que hay 3 frentes, hay que pelear contra Mr. Negative, Mr. Negative sigue siendo Mr. Negative, Kingpin sigue siendo Kingpin, son los dos medio pesaditos, pero no está tan heavy la cosa como, che, nos tenemos que enfrentar a los Sinister Six con la misma situación de ahora, pero sumando a Kraven, Moleman, el Black Cat original. Es como que está más tranquila la cosa, pero me da la sensación de que puede haber algo que entre estos dos grupos que están yendo, entiendo, al mismo lugar, que puede generar discordia entre el grupo, sobre todo por cómo fue pensando y cómo ciertos diálogos que tiró Hickman sobre todo Gwen diciéndole a Mary Jane
ojo con tus hijos porque todo pueden usar todo para hacerte mal y vos y tus hijos son medio una desventaja que tiene Peter. No sé, me da la sospecha de que acá hay algo que va a salir mal y toda esta imagen que por obvias razones no está Harry, pero esta cosa de familia unida con Moleman, que el tío Moleman que vino a comer, a intentar comer con palitos chinos, y tiene a los hombres topo ahí dando vueltas por la cocina, me imagino que ayudando, y poniendo la mesa y lavando, porque los deben usar como los elfos domésticos en Harry Potter, hashtag esclavos. eh, Están todos muy felices, muy contentos, muy sí, vivamos acá en la tierra salvaje que no pasa nada, que pedimos comida afuera y se va a ir todo el carajo. Ahí sí es donde yo digo, Hickman sabe que esto no es un paseo por el campo. Y faltando 2 números con estos personajes, eh, me parece que se viene la noche, de alguna manera. A mí la sensación que me dio esta última parte es porque vos ves, por un lado, a Felicia con Richard, que vos ves que Felicia dice que está mirando, está overlooking a la torre de Fisk, y ahí es donde Richard le dice, bueno, tengo que ir a ese edificio y entrar y no sé qué, y después te dicen en otro lado, y vos ves que Harry está con la Norman inteligencia artificial y con lo que queda de los misterios, mirando como con una visión calorífica a una persona que es a la que tiene que ir a atacar. A mí, un poco lo que yo pensaba es que van a pasar cosas en 2 puntos distintos de la ciudad y Peter y Otto van a tener que quizás dividirse o van a ir a uno de los lugares antes de enterarse que hay otro que está en peligro y quizás obviamente Peter va a ir a ver qué está pasando con Richard si es que se entera y quizás si Otto tiene que ir con Harry, Otto no va a tener como el mismo cuidado, por decirlo así. O sea, Otto va a ser mucho más pragmático y pase lo que tenga que pasar, sobre todo, y ni siquiera voy a decir para que las cosas salgan bien, para que las cosas salgan acorde a la misión, que va a ser lo que a Otto le parece, si tiene que sacrificar a alguien o no, me parece que no le va a importar demasiado. Pero sí creo que, o sea, a mí me dio la sensación, me puedo estar, por supuesto, equivocando, que van a pasar cosas en 2 puntos como distintos de la ciudad y que los personajes que quedan como para ir a resolver la cuestión se van a tener que un poco o dividir o van a estar con una de las situaciones y van a llegar tarde a la otra. Tarde porque quizás llegan temprano, pero digo tarde porque la parte negativa y pesimista de mí sigue pensando que alguna catástrofe va a pasar. Pero me parece, como decían ustedes, que con esto, no solamente porque quedan 2 números, sino ya de por sí, digamos, si nadie hubiese anunciado que Ultimate Spider-Man efectivamente termina en el 24, todo esto te da la sensación de que se viene el final por lo menos de un arco, se viene el final de una situación que no me parece un dato menor, que no vamos a tener novedades en noviembre de lo que suceda y el final lo vamos a tener todo junto en diciembre con tan solo 2 semanas de diferencia. Así que me parece que diciembre va a ser un mes movido en lo que respecta a Ultimate Spider-Man. Y también pensaba con esto de la muerte de Peter, digamos, con esto que yo había planteado en su momento, que algo que me lleva a pensar que eso no va a pasar también es el hecho de que va a estar, por lo menos por portadas y por cosas que han salido, va a estar en Ultimate Endgame, que va a salir hasta abril del año que viene. Entonces, también me parecería inteligente no matarlo, aunque también pienso que quizás tenemos un pequeño epílogo hacia el futuro, vemos que murió y Ultimate Endgame es previo. No lo sé, son cosas que pienso que realmente me esfuerzo a no pensar porque, como he dicho en múltiples ocasiones, a mí no me gusta mucho especular, no me gusta hacer teorías, ¿no? Como que yo prefiero que llegue el cómic, o sea, a veces obviamente que es imposible no pensar en, ¿y si pasa esto? ¿Y si ahora se viene esto? Pero yo trato realmente de leer como lo que me dan y no ir mucho más allá. Así que estoy tratando con todas mis fuerzas de suprimir estos pensamientos y no dejarme llevar, porque además me parece que este título nos ha demostrado que todo lo que nosotros pensamos no va a suceder. Alguna que otra cosa ha pasado, pero también siento que son alguna que otra cosa que fueron dejando como pequeñas semillas, como por ejemplo de que Otto se iba a convertir en el Superior Spider-Man. Estaba siendo bastante claro desde números anteriores,
pero no así otras cuestiones, como por ejemplo la aparición de la hermana de Mr. Negative y todo su trasfondo. Así que yo estoy muy en la onda de dejarme sorprender. Chicos, no sé si ustedes tienen algo más para agregar antes de que vayamos cerrando con el episodio de hoy. Sí, yo que el preview de la portada del próximo issue, perdón, pero justo un poco en plan de manija, cabeza de termo, de por Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que no por contradecir tu postura de recién, Marian, que me parece la más sensata, pero bueno, a uno le pasan estas cosas. Es justamente un Peter peleando con Kingpin en un lugar todo roto, como entre escombros. Peter con todo el traje deshecho y la máscara rota. Y Dios mío, qué gigante que lo dibuja Alan, ¿qué Checheto. hablamos de las portadas? De Que todas nos maneras, mienten. justo no me parece una portada que sea tampoco tan tirada de los pelos, me parece que es algo que totalmente podría suceder, pero en Spider-Man uno cuando se deja llevar por las portadas generalmente no sucede. No, y que perdón, pero la portada del issue 22 es Peter y Harry todos como cagados a palo. Y eso tampoco pasa en el issue. Tampoco. Ahora sabemos qué personajes no se van a cruzar. No va a aparecer Kingpin con Peter Parker. O sea, claramente Peter va a ir a un lugar y el Kingpin a otro y van a estar completamente separados. No, pero lo que quería decir, amén de que quiero que Checheto deje de mentirme con sus portadas, aunque por Dios qué lindas que son dos cuestiones que primero que esto tiene toda la sensación de que sí, que efectivamente todas las fichas han sido puestas en el tablero para apuntar a un clímax después de este largo recorrido, que como decía Marian recién, incluso si no supiéramos, o sea, si no nos hubiéramos enterado por noticias de fuera de lo que pasa en las páginas del cómic, que esto va a terminar en el issue 24, se siente como que esto va a alguna forma de clímax, por un lado, que la verdad estoy bastante enganchado a ver qué Katsu irá a pasar. Por suerte el salto entre el issue 23 y 24, o sea, no van a tardar tanto en salir uno en comparación al otro. Y lo otro que me surgió en relación a este último issue, al 22, es ¿qué carajo pasa con Misterio? Porque si antes ya era todo confuso, ahora que todos los misterios murieron y son una especie de personaje desbloqueable de final de Mortal Kombat, que es una especie de ser demoníaco que adentro de la burbuja ahora tiene una calavera y le salen brazos fantasmales de los otros misterios de adentro. Mira, yo sé que es muy difícil perder a tus seres queridos, pero si vos sos Harry y mirás y decís, ¿qué está mi señora? Qué sé yo, te quedas tranquilo, hermano, capaz que es mejor hashtag soltar, Harry, no sé, es levemente creepy. Pero bueno. Igual, Alan, con eso que dijiste, ¿sabes qué me hiciste pensar? Que también me parece interesante en el punto en el que nos lleva al final, en donde muchas veces es el momento en donde los personajes tienen que cometer ciertos actos, ya sean moralmente incorrectos o moralmente correctos, que pueden llevar a, no sé, alguna otra catástrofe, pero que Harry ya literalmente no tiene nada más para perder. Harry está solo, ya perdió todo, ya perdió al padre, ya perdió a la Germu, ya perdió todo. Y lo que le queda literalmente es una inteligencia artificial del padre que le está diciendo todo el tiempo que actúe de una manera moralmente cuestionable, o por lo menos que no sea gallina. Y Gwen muerta con todos estos misterios, también como que son esas voces que lo están impulsando. Siento de alguna manera como simbólica que es una persona como que perdió todo en una catástrofe, que es como el trauma todo el tiempo pujando por salir y medio haciéndole perder la cabeza, mientras que Peter, al contrario, Peter tiene todo por perder. Peter todavía no perdió a nadie y tiene todos sus seres queridos en una fantasía de protección de la que sabemos que podría serlo como no. Sobre todo personas como expuestas como J. Jonah Jameson o como Ben, que ya han sido un poco como puestas a prueba por el Kingpin, como su hijo, que también se pone el traje de Spider-Man y va y se mete con Felicia Hardy. Pero me parece interesante que llegamos a este punto en donde Harry perdió todo y Peter todavía no perdió nada. Y bueno, cómo eso también va a dictaminar, además de sus formas de ser y de sus compases morales, cómo la protección o el descuido, porque ya no te importa nada, también los va a llevar a actuar de determinada manera. Sí, definitivamente. Creo que eso también es un elemento importante. Es decir, para cuando todos los jugadores principales van llegando al final, Peter todavía para este punto, gracias a que no se cumplió el necroprode que nosotros vaticinamos hace como 2 años desde que arrancó esto, es que la familia Parker está entera. Y no solamente eso, hay más aliados. Obviamente no es lo mismo que muera Richard que muera, no sé, Harry para Peter. Pero digo, hay más gente a su alrededor, Peter es Peter, si algo pasara así se sentiría responsable, además de que también, obviamente, por fuera de lo que le pasa al personaje principal, estos personajes tienen agencia
en sí misma. Obviamente sus vidas y arcos tienen valor por fuera de cómo impacten al protagonista. Y se ha ampliado el roster de personajes como para que haya cosas en juego efectivamente. Yo sospecho que Harry está armando como su propio juego para mandarse por la suya, algo que seguramente Peter no aprobaría. Y claro, justamente, si no tiene más nada que perder, tiene a su esposa fantasma creepy y a su papá malo IA que lo forré incluso desde la muerte adentro de su casco. Y viejo, si ese fuera el caso, yo también me la jugaría pensando, ya fue, no me importa nada. Así que veremos. Así que bueno, chicos, la verdad que les agradezco un montón. No puedo creer que estamos llegando al final de Ultimate Spider-Man. Por supuesto que cubrimos un montón de otras cosas, pero siento que justamente esta serie es algo que empezamos con mucho entusiasmo y que cada vez nos fue llevando a más. A mí es uno de los segmentos que más me gusta grabar en este programa. Así que bueno, trataremos de estar a la altura del final cuando lo tengamos en diciembre. Y sin más que decir y nuevamente agradecerles, esperamos que a todos del otro lado les haya gustado, les haya interesado. Los animamos a que comenten, a que nos digan a ustedes qué les viene pareciendo esta serie de Spider-Man. Y nosotros nos estaremos escuchando en otro episodio del Diván de los Héroes Podcast. Hasta luego.